vespre a tothom. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar en primer lugar como un recordatorio de lo que expresamos hace un par de meses respecto de un trabajo que se titula Metafísica del alma. Y hay una segunda parte que es la que vamos a desarrollar hoy, que es un concepto cuántico de la conciencia. ¿Me oyes bien? Perfecto. Voy a hacer un pequeño barrido como a modo de recordar que es la enorme cantidad de pensamientos en torno al término alma. Y veréis la cantidad de conceptos muy distintos, muchos de ellos, que se han elaborado respecto de qué es y qué puede ser el alma. Remontándonos al antiguo Egipto, los egipcios consideraban dos aspectos, uno superior y otro inferior. Y cada uno de estos dos aspectos estaba formado por una tríada. Y la relación entre ambas tríadas, 3 y 3, daba origen a la séptima deidad. Las características que en el antiguo Egipto daban a esta séptima deidad parece que coinciden bastante con nuestro término actual de alma. Es curioso también que la filosofía védica considerase a esta tríada superior con una capacidad humana, la comprensión, y a la tríada inferior con otra capacidad, la curiosidad. Y precisamente la relación entre comprender y curiosear también tenía ciertas semejanzas con el término alma. Si, según la filosofía védica, faltaba o bien la comprensión o bien la curiosidad, se entraba en manifestar la ignorancia. El Tao sustituye toda esta filosofía con la sustancia universal, de ahí deriva el gnosticismo. Y esa sustancia universal, os la menciono porque tenía la connotación de que se concibe que es de la que todo emana y a la que todo regresa. Recordemos este dato porque lo repetiremos luego. Nos metemos ya con la antigua Grecia y Anaximandro de Mileto afirmaba que el término alma actual lo llamaba lo apeiron. La partícula a es sin y peras límite. Por lo tanto, lo apeiron es aquello que no tiene límite. El alma era lo ilimitado. Pitágoras establece su metempsicosis. Pitágoras era el de la filosofía ética por excelencia. Y con su metempsicosis quería decir que el alma que se comportara en vida de acuerdo a este orden ético, pues lo diríamos hoy en el lenguaje cristiano, que iba al cielo. Y si no, no diríamos que iba al infierno, sino que encarnaba en el reino inferior, en un cuerpo animal. Y esta era la filosofía de la metempsicosis. Platón nos diferencia entre alma racional e irracional y situaba al alma en el cerebro. Aristóteles, con su entelequia, decía: la entelequia de la semilla es el árbol, de la misma manera que la entelequia del cuerpo es el alma. Llegamos a Sócrates, con su mayéutica, rememora aquello de la comprensión y de la curiosidad. ¿Qué se obtiene con la comprensión? Una respuesta. ¿Qué se obtiene con la curiosidad? Una pregunta. Luego, ¿en qué consiste el sistema de la mayéutica de Sócrates? En la capacidad de elaborar una respuesta a través de haber elaborado previamente una pregunta. Esa respuesta se incorpora al conocimiento que ya se posee.
De manera de que la próxima pregunta podría ser más profunda que la primera y la segunda respuesta más incluyente que la primera. Y este sistema va a aprender el verdadero conocimiento, pero a partir de este sistema, preguntar, responder. Heráclito nos dice que el alma está en la sangre. Descartes nos diferencia entre la res cogitans y la res extensa. También emula, de alguna manera, a Platón y sitúa en la glándula pineal al alma, en la que en esta glándula se combinan la sustancia divina y la sustancia humana. Volvemos a la tríada egipcia, a lo superior y a lo inferior, a lo inmaterial y a lo material. El movimiento filosófico denominado solipsismo estriba que todo lo que puedo percibir son mis propias sensaciones. Por lo tanto, el alma la identifica con la sensibilidad. En el Caribe se estima que el alma de una persona ya fallecida está entre los que continúan en vida de acuerdo a los recuerdos que tienen de cuando la persona vivía. Emulan esa sensibilidad, la impresión sensitiva que nos deja, y en esto se basa el solipsismo. Identifica sensibilidad con alma. Leibniz diferencia entre partícula espiritual y partícula material. Enuncia su monadología y su teodicea. Con la monadología dice: cuando esta partícula material se integre en la espiritual y constituyan un todo, recordemos aquella combinación de la filosofía védica, comprensión y curiosidad. Cuando lo material se integra en lo espiritual, aparece la mónada. Con la teodicea expresa que el mundo en el que vivimos, por lo tanto el cuerpo con el que vivimos, es el mejor de los mundos o el mejor de los cuerpos, porque se debe a que Dios, el Creador, ha hecho un cálculo probabilístico y ha calculado la máxima probabilidad de que tanto el mundo como el cuerpo sea el mejor, el más idóneo. Y de acuerdo a esto, pues elaboró su teodicea. Tanto uno como otro se refieren al alma. Llegamos a Kant. Kant nos identifica al alma con el noumeno. El noumeno es esa capacidad de aprender lo absoluto. Volvemos a aquello de Anaximandro de lo apeiron, captar aquello que no tiene límite. Con Kant recordamos también otras expresiones como la sustancia universal o el alcaest, que nos mencionan, entre otros autores, Vicente Torta-Anglada. Hegel nos identifica al alma con la idea y es uno de los primeros que a nivel filosófico diferencia entre qué es un pensamiento y qué es la idea. Fischer nos dice que el alma está en el sistema nervioso. Nietzsche dice que el alma no existe, que únicamente es fruto de la ignorancia y de la creencia. Ernst Bloch preconiza que el alma es la capacidad de concretar utopías. Estamos llenos de utopías sociales, religiosas, políticas. La capacidad de lo que hoy es utopía, un ideal, llevarlo a cabo, es tarea del alma. Siempre queda algo por hacer en cualquier utopía. Y eso que queda por hacer le llama Bloch excedente. Y la capacidad de realizar ese excedente es capacidad del alma. Freud dice que el alma es el superior. Lo identifica con la capacidad de proponer. Y que el cuerpo es el yo con la capacidad de hacer o capacidad de realizar. Emula de alguna manera a Descartes, a Leibniz y a Platón. De Bonald
Es curioso la definición que nos da alma de Bonald, porque este aristócrata nos dijo que el alma es la inteligencia servida por órganos, es decir, por el cuerpo. Gregorio Marañón nos decía que el alma está en las hormonas, y don Miguel de Unamuno decía que esperaba verla en el cielo porque no la encontraba en la tierra. Finalizo aquí el repaso variopinto sobre tantos criterios, habiéndome dejado una gran cantidad de otros en el tintero, pero en fin, para no alargar, porque mi objetivo hoy es otro. De acuerdo a todas estas definiciones y de acuerdo a la mística con la filosofía, intentando aunarlo, una primera definición de alma sería esa energía vogue que llamaba Platón, necesaria para realizar algo, diríamos nosotros, la fuerza de la voluntad. ¿Y qué es la conciencia? La capacidad de relacionar lo que nos proponemos con nuestras posibilidades de hacer cosas. Si necesitamos de la ayuda de otros, ya no somos nosotros quienes realizamos nuestra propuesta, sino que suponiendo que si nuestra propuesta fuese individual, su realización no lo es. Por lo tanto, ahí hay algún excedente, hay algo que desequilibra, hay algo que parece que no concuerde. Cuando hablamos de propuesta y realización, hablamos siempre de qué es mi propia capacidad de proponer, estado inmaterial, todavía no lo he hecho, y qué es mi capacidad de hacer lo que voy a ponerme en funcionamiento, y a través de mi capacidad de pensar, de sentir y de actuar, lo voy a realizar. Si hemos definido o admitimos la definición de que el alma tiene que ver algo con la energía de la voluntad, ¿qué es la energía? La podemos definir de múltiples maneras. La que más me interesa ahora es que nos quedemos con que la energía es la fuerza de un estado o de un espacio que es capaz de ser trasladada a otro. Si existe esa capacidad, existe conciencia. Y la cantidad o la porción de un espacio que puedo aislar y trasladar a otro espacio para producir determinado efecto, eso sería la conciencia. Relaciono dos estados. Uno, que le llamo inmaterial, y vamos a ver qué es eso. Y otro, que también vamos a verlo, y que le llamo materia. Y que sería una parte, porque no toda, de lo que puedo percibir. Vamos a meternos ahora con un poco de ciencia. Y quiero exponeros aquí la definición, para mí magistral, que Aldous Huxley ha dado sobre ciencia. Dijo, ciencia no es más que conocimiento adiestrado y organizado. No dijo qué clase de conocimiento, puede ser filosófico, económico, religioso, científico, no importa. No dijo qué clase, y tampoco dijo cuánto conocimiento, mucho, poco, no. Conocimiento adiestrado y organizado, eso es ciencia. Si nos atenemos a esta definición, sepamos lo que sepamos, si somos capaces no de que nos utilice ese conocimiento a nosotros y seamos su víctima, sino que seamos nosotros quienes lo utilicemos al expresar, de manera que lo organicemos en nuestras expresiones y que lo manifestemos de esta manera, organizada, lo cual quiere decir controlada, adiestrado. No decir todo lo que sabemos, sino sabiendo todo aquello que estamos diciendo. Por lo tanto, una mente científica no importa ni qué clase de conocimiento tenga ni qué cantidad. Cualquiera que podamos dominar y controlar, adiestrar este conocimiento, sea el que sea, y en la cantidad que sea,
tenemos una mente científica. Con este ánimo, con esta mente científica, vamos a penetrar un poquito en unos cuantos hechos científicos. Las aportaciones que la mecánica cuántica, entre ellas, entre muchas, vamos a considerar aquí, primero respecto de la gravedad. ¿Recordáis un eclipse solar que hubo por allá por principios del siglo XX, en el que se observó que determinada estrella en determinado lugar del firmamento no aparecía en ese lugar, sino más arriba? Se analizó el hecho y se vio que en alguna porción de su enunciado, en lo que se refería concretamente a la gravedad, la teoría de la relatividad de Einstein tenía razón. De hecho, cuando se demostró que Einstein tenía razón, uno de sus colaboradores acudió presuroso al laboratorio donde estaba trabajando y le dijo: se ha demostrado que la relatividad es así. Y dijo: pues válgame Dios, porque la hipótesis es buena, y si no se hubiera demostrado, allá ellos. Queriendo decir, si lo han encontrado, vale, pero si no lo hubieran encontrado, la hipótesis continúa siendo válida y buena. Ya lo encontrarán. ¿Por qué la gravedad curva a la luz? Porque el campo gravitatorio tiene un potencial atractivo o repulsivo sobre la luz. Es decir, no es la luz la que incide sobre la gravedad, sino al contrario. Contemplemos qué es el sonido. ¿Qué es un sonido? No es ruidos, y podemos definirlo de muchas maneras. El sonido es una onda de presión. Mi voz llega a todos vosotros porque de alguna manera altero el campo gravitatorio entre yo y vosotros. Y esa onda gravitatoria que se propaga en este espacio es la que hace que se muevan los huesecillos de vuestros oídos, etc. Pero es porque se cambia el campo gravitatorio en el que estamos ahora. Si no hubiera cambio en ese campo gravitatorio, no podríais percibir el sonido de mi voz. Entonces, si el sonido provoca un cambio en el campo gravitatorio y este cambio en la gravedad me cambia la luz, ¿qué tiene que ver esto con la conciencia y con el alma? Pues sencillamente que si el sonido cambia la gravedad me cambia la luz. ¿Y qué es la materia? ¿Qué es la conciencia? Empecemos por la materia. La materia no es el resultado de un fenómeno electromagnético, y todo fenómeno electromagnético no viene de la luz, que es una energía electromagnética. Luego, si la materia es un resultado del fenómeno electromagnético, y esto es luz, y la luz ha sido cambiada por la gravedad, y la gravedad ha sido cambiada por el sonido, si hoy soy capaz de emitir un sonido que me cambie gravedad, electromagnetismo, puedo cambiar la materia. Como decía Einstein, ¿será este el secreto del viejo? Refiriéndose a la creación. ¿Habremos descubierto cómo se cambia la materia? Si pudiéramos controlar ese posible o lógico cambio de materia, quizá la cambiaríamos de tal manera que donde no había, que la haya a partir de ahora, ya que la energía electromagnética es la que se produce por la combinación en lo que llamamos átomo de un núcleo de protones y neutrones con carga eléctrica positiva y un orbital o nube de electrones con carga eléctrica negativa. La combinación de estas dos cargas eléctricas es lo que crea el campo electromagnético. Si ese cambio electromagnético varía, puede, no siempre, pero puede hacer que el número de electrones y de protones cambie, hasta tanto que me desintegre el actual átomo para que se integre de otra forma distinta. ¿Y qué ocurre si cambio de átomo? Ya no tengo la materia que tenía.
parece que este proceso sea lógico. Continuemos con las aportaciones de la mecánica cuántica respecto a todo lo que estamos hablando. ¿De qué nos sirve la mecánica cuántica? Aplicado a hablar de la conciencia o del alma. Pues que si la conciencia y el alma, para hablar de ellas, hemos de tratar de dos estados, uno inmaterial y el otro material, el que percibimos es parte del material. Muy poco o nada percibimos del inmaterial o espiritual. Lo cual quiere decir que si la mecánica cuántica nos habla de ese espacio espiritual o inmaterial y nos dice que no está vacío, sino que está lleno de partículas, si estudiamos el comportamiento de las partículas, quizás sepamos algo de esa cosa inmaterial. Pero antes que nada hemos de definir qué es una partícula. Para definir qué es una partícula, necesariamente hemos de referirnos a la llamada constante de Planck, H. La constante de Planck tiene un valor que desde aquí hasta aquí hay 31 ceros. Lo cual quiere decir que esa línea, esa cantidad de ceros, es un número muy pequeño. ¿Para qué me sirve eso para identificar en qué mundo estoy? ¿En el material o en el espiritual? Necesito otra variable, la que científicamente se denomina como acción. Y esa acción es el producto de la masa de la partícula, la masa que detecto como partícula, la velocidad de su movimiento y el radio de su órbita. Si multiplico las tres obtengo la acción y la comparo con este número. Si el resultado es mayor o mucho mayor que la constante de Planck, me permitiré estudiarlo por la física clásica y pertenecerá al macrocosmos, a lo que percibo como materia. Pero si es menor que ese valor de H, pertenece a la mecánica cuántica. No entro en el mundo objetivo, sino en el subjetivo, porque la mecánica cuántica nunca afirma. Siempre se basa en la probabilidad, siempre es un cálculo probabilístico. De hecho, cuando Rutherford diseñó su átomo, dijo, este es el electrón orbitando, y se creía que sería una órbita fija y estable, cuando eso no es así. Es una nube entre aquí y aquí, entre este espacio, podría encontrar el electrón. Y efectúo un cálculo probabilístico que me dice en el espacio que estoy observando la mayor o la menor probabilidad de encontrar a esa partícula. Pero bien, ya sabemos qué es una partícula. A partir de ahora hemos de hablar de las partículas, porque nos explican un poquito de qué es el microcosmos. Y convenimos que para hablar de lo espiritual, de esa capacidad de proponer de lo que no he hecho, por lo tanto todavía no he realizado, todavía no tiene estructura material, necesito estudiar un poquito el comportamiento de las partículas para saber o aprender a proponer con un poquito más de propiedad. Otra variable científica que podemos utilizar es la conocida la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger tiene un enunciado matemático que voy a obviar, pero tiene otro enunciado filosófico, que es el que os voy a exponer. Dice que un objeto en movimiento es como un paquete de ondas que viaja entre dos espacios. Analicemos esto. Un objeto, ¿qué entendemos por tal? Una materia, algo material, algo perceptible que podemos ver. ¿Y qué es un paquete de ondas? Es ese conjunto de partículas, es decir, ese mismo objeto, pero
desintegrado con sus partes, ese objeto que tiene células, átomos, protones, electrones, quarks, etcétera, etcétera, si pudiéramos separarlo todo y que no estuviera integrado formando la forma material que tiene, sino todo desintegrado, es como si contemplásemos a una casa construida o todos los materiales utilizados en la casa cuando estaban en el almacén. Vendría a ser lo mismo. El objeto es la casa construida y el paquete de ondas, los materiales en el almacén. Todavía no están ordenados ni adiestrados. Por lo tanto, no forma parte de nuestro conocimiento. Si nuestro conocimiento se limita a lo que ya tiene forma material, convendremos en que podría ser muy limitado. Pero si lo ampliamos a la relación entre esa materia y lo que la forma antes de estar organizado de esa manera, quizá pudiéramos encontrar un nexo entre lo inmaterial y lo material, es decir, algún argumento concreto para hablar de la conciencia. Y la cantidad de ladrillos, arena, cemento, etcétera, que hemos elegido del almacén para construir nuestra casa, esa cantidad de elementos inmateriales o partículas que ya hemos visto que es, sería el alma, esa energía, la manifestación de nuestra voluntad, el potencial de nuestra voluntad, la combinación de esa energía de la voluntad o de esas partículas desagrupadas y la realización de esa propuesta o su manifestación o esa casa ya construida. La relación entre lo inmaterial y lo material es lo que provoca la energía electromagnética, ya que de cualquier objeto material se deriva esa energía electromagnética. Vemos ya una característica. ¿Qué es lo que podríamos hacer para desarrollar nuestra categoría o perfección humana? Pues que el comportamiento de la partícula, que parece que no sea el mismo que el de la misma partícula pero agrupada, o que le llamamos materia, bien, pues que el comportamiento de esa partícula lo hiciera también el objeto o la materia. Entonces, sin las partes que nos constituyen, y nuestros pensamientos son materia, nuestros sentimientos también, y nuestro cuerpo físico también. Luego, si esta tríada que nos constituye la pudiéramos relacionar con las partes, las mismas, pero cuando no estaban agrupadas, todavía no estábamos ni pensando, ni sintiendo, ni viviendo en este cuerpo, quizá elevaríamos a la máxima expresión nuestra propia conciencia. Aquí entra la capacidad perceptiva y se afirma por parte de la neurofisiología que el poder escoger determinadas partículas de ese espacio inmaterial para agruparlas y formar un objeto material, es decir, realizar una propuesta, vendría a ser la percepción, la visualización de esas partículas y la visualización del objeto que quiero formar. Pues esto sería la capacidad de la conciencia, la capacidad de la energía del alma, todos estos conceptos que estamos manejando. Esto podría ser lo que decía Einstein, el secreto del viejo, el secreto de la creación, pero no vayamos tan deprisa. Aquí hay un esfuerzo. El esfuerzo es precisamente depositar en lo estructurado, en la materia, las características de aquello desestructurado. Un ejemplo. ¿Por qué una partícula puede comportarse como tal materia y como onda inmateria a la vez? ¿Por qué en el experimento de la interferencia o de la rendija, la interferencia cuántica, por qué se demuestra, fijaros, se demuestra, no es ninguna hipótesis, que el electrón pasa a la vez por las dos rendijas?
porque justo antes de llegar a las dos rendijas